Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Dios les bendiga en esta hermosa hora. Espero y se encuentren bien donde quiera que nos estén viendo, nos estén escuchando a través de su programa Mujer Solo Cree y Serás Libre, que es transmitido en su plataforma Neuma Multimedia. A continuación les voy a dar los números de cabina por si necesitan enviarnos sus peticiones, si necesitan de una oración. El número de cabina es 844-696-8450 y vía WhatsApp es 844-380-8331. Me presento, mi nombre es Judith Navarro y yo pertenezco a Casa del Rey Internacional, donde el reino de los cielos se manifiesta. A continuación les paso nuestra dirección por si no tienen dónde congregarse. Es Avenida Sección 38, número 292, Colonia Ex Hacienda San José de los Cerritos, pasando el Hotel La Torre entre John Ditt y La Gacera. También tenemos nuestras plataformas de Casa del Rey como Facebook, YouTube e Instagram. Hoy estoy al lado de la profeta Abby Marroquín. Ella también pertenece a nuestra Casa del Rey Internacional. Profeta, ¿cómo está? Buen día. Hola, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Esperemos que estén bendecidos, que ese tema sea de bendición y que la mano de Dios sea con ustedes y sea con nosotros, que nos respalde el Espíritu Santo y que pueda llegar hasta ti esta palabra, que sea de bendición y que te puedas identificar con el tema que traemos o con los temas que traemos, que son temas y situaciones cotidianas que suceden a las mujeres, tanto cristianas como no cristianas, pero son cosas que suceden alrededor de cada mujer que se levanta en la lucha, en la batalla, en la guerra. Y pues bueno, como decía mi hermana Judith, venimos de Casa del Rey Internacional, donde el reino de los cielos se manifiesta. Y yo también te quiero comentar que también tenemos casas de reino, Amén. Tenemos células de hogar. Ahorita te proporciono, Judith, los teléfonos, si tú quieres, y se te hace a lo mejor muy lejos de donde tú vives, de tu colonia, no tienes un acceso rápido, te puedes también comunicar con nosotros y te vamos a hacer saber dónde te podemos ubicar cerca de una casa de reino para que tú, si no tienes la oportunidad de acercarte a la iglesia directamente, tú empieces a ir a las casas de reino, que son de Así muchísima es. Amén, bendición. amén, sí, claro. Donde Dios está levantando familias, está edificando familias enteras, familias completas, y que son bendecidas por medio de las casas de reino. Entonces, en esta hora te traemos un tema que es de mucha bendición y que ha sido de bendición y que hemos experimentado también nosotras mismas, que los temas que traemos, que te contamos y que venimos y queremos ayudarte porque nosotros nos han sido de bendición. Y sabes que el nombre del tema se llama Floreciendo en toda temporada. Amén, amén. Somos florecitas que florecen en toda temporada, Así que es. no nos debemos de marchitar, que tenemos que estar
como dice la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, entonces tenemos que estar dando siempre un fruto correcto. Y el texto que te comparto, como siempre, te traigo un texto base, que es Eclesiastés 3:1, y dice así, en el nombre de Jesús: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Entonces, tenemos que reconocer que la vida de una mujer está llena de cambios. Demasiados, ¿verdad? Tenemos muchos cambios, nuestras vidas como mujeres, en nuestras etapas, en los procesos que nos tocó siendo mujeres. Bueno, pues tenemos procesos emocionales, familiares, profesionales, espirituales, cuando estamos ya caminando en la iglesia, cuando estamos avanzando en algún ministerio, en algún liderazgo. Y sabes que también yo me identificaba mucho aquí, Judith, con los cambios hormonales. También es un proceso en el que yo creo que muchos nos podemos identificar, que el cambio hormonal también es parte del proceso de una mujer. Y como te decía, no importa, ahora sí que eso no tiene nada que ver con Cristo, con tener a Cristo en su corazón, sino que como mujeres Él nos hizo así, con esas virtudes, así como la naturaleza cambia en los procesos, que está primavera, verano, otoño, invierno. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros estamos aquí en una temporada, hay en otro país que está otra temporada. Entonces, por eso tenemos que estar en todo tiempo, porque imagínate que estamos aquí con un calorón bien tremendo, que estamos aquí en Saltillo, Coahuila, que es la ciudad donde estamos transmitiendo y donde se encuentra Casa del Rey Internacional. Y estamos aquí con un calorón tremendo, y luego de repente te vas a otro país donde está el invierno, y te vas a Nueva Zelanda, que está el frío tremendo, que son climas que son muy extremos, y luego regresas acá, esta vez el calor. Entonces, así pasa también los cambios hormonales, los cambios espirituales, los cambios profesionales, los cambios en los procesos en los que Dios te va poniendo, y nuestras vidas van pasando por procesos diferentes, y a menudo nos resistimos, ¿sabes qué? Al cambio. Exacto. Al cambio. Por ejemplo, lo primero que nos resistimos es a la arruga. A la arruga, a la patita de gallo, es lo que te hace como que yo me voy a resistir a eso. ¿Y qué hacemos para remediar un poquito ese cambio? Pues la crema. La crema, el colágeno, ya no ando haciendo marcas. Te tomas algún suplemento, ¿por qué? Porque empieza uno a querer, o dice, no quiero envejecer con dignidad. Entonces, para no sentirnos así como que estamos dando ya el viejazo, en mi caso, yo digo, ando dando el viejazo, que se te olvidan las cosas, que dejas algo por aquí, luego lo andas buscando, que te lo movieron y no te lo movió nadie, solamente se te olvidó. O a veces no sé si te ha pasado, si tú usas lentes para lectura, que te los pones aquí en la cabeza un ratito y luego se te olvida dónde están. Entonces, sabes que Dios nos... En el caso, cuando uno está caminando en Cristo, los cambios Dios los usa para que sean beneficiosos para nosotros. Así es, amén, amén. Para cuando nosotros tenemos un cambio a nosotros en Cristo, a ti mujer valiente, esforzada, que nos escuchas, un cambio en Cristo siempre va a ser un cambio con un proceso que te va a traer un crecimiento profesional, porque también en la iglesia se mueven mujeres que tienen un talento, que vienen con una profesión y que están ayudando y están apoyando. Y si no tienes una profesión en Cristo, encuentra uno la gracia, el favor, Dios te da esos dones en los que puede uno sorprenderte de cómo tienes talentos que no conocías. Entonces Dios te da un crecimiento, pero tenemos que estar atentos a la idea central. La idea central de esto es que Dios es fiel en cada temporada en la que nosotros nos encontremos, porque cada temporada de nuestra vida trae un propósito. Y cada temporada de nuestra vida trae una dificultad, pero en esas dificultades y en esos propósitos, en las cosas más difíciles, siempre está Dios con nosotros. Así es, amén, amén, como lo dice usted, profeta. Dios en veces usa estos procesos para llevarnos a un mayor crecimiento, para llevarnos a aumentar nuestra fe. Entendiendo la temporada actual, ¿qué es la temporada actual, mis hermanos? La temporada actual es el ahora. No te quejes, sino discierne por el cual el motivo, la razón por la que estás pasando. A veces nos quejamos de la temporada, la cual en realidad es el escenario que Dios usa para desarrollar nuestra fe y nuestra dependencia, ¿verdad? En veces pues nos podemos preguntar ¿por qué? O ¿por qué esta situación? Pero no hay que quejarnos, mis hermanos, sino discernir con qué propósito Dios nos permite pasar ese cambio sobre nuestras vidas, ¿verdad? En veces uno lo puede tomar difícil o
o para nosotros es algo imposible, ¿verdad? Pero vienen los cambios de Dios y es ahí donde dices tú, ahora ya entiendo, profeta, ¿por qué? Porque tuve que pasar ese proceso, porque tuve que pasar ese momento, ¿verdad? Y uno como mujer tiene que identificar en qué etapa estamos, ¿verdad? Así es. ¿Estás en la primavera de nuevos cambios? Tiempos de sembrar, sueños, florecer y nuevos proyectos. O estás en el otoño cuando tus hojas están caídas, ¿verdad? O sea, yo puedo entender este tiempo, que nada es para siempre, mis hermanos. Puede Amén. uno sentirse tan vacía, puede sentirse uno tan débil, como ese arbolito que ya no tiene hojitas, que ya no tiene nada, pero llega el momento, el cambio, el proceso de Dios, donde vuelves a florecer y cómo hay un cambio en tu vida. Si tenías angustia, preocupación, debilidad, eso yo lo puedo entender como un arbolito cuando ya no tiene sus hojitas y viene un viento y ¡fum!, se lo lleva las ramitas que le quedan. Viene otro golpe de otro viento y así es uno, mis hermanos. Pero siempre esperar en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que discernir los cambios de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el verano, productividad, tiempo intenso, trabajar en familia y frutos. Como le decía, hay veces que pasamos dificultades en familia, procesos difíciles, pero luego que viene, mis hermanos, viene el fruto donde lo que fue un tiempo de angustia se volvió en un tiempo de alegría. Amén. Donde fue un tiempo de dificultad, viene la provisión. Entonces, esos son los tiempos, ¿verdad, mis hermanos? Que tenemos que entender que nada es para siempre y que así como existe la primavera, el verano, el otoño, el invierno, así pasamos también nosotros sobre esos tiempos. En otoño, profeta, en otoño, ¿cómo lo podemos discernir nosotros? Mira, lo que tenemos también que tomar en cuenta es que las temporadas en las que Dios nos meta, ya sea en lo que, como decías ahorita, tienes que identificar en dónde estás tú, en qué temporada estás tú, pero también entender que las temporadas son plataformas y son escenarios en los que Dios te va a poner ahí para que tú saques lo mejor. Que tú saques lo mejor de ti. Platicamos hace un ratito de cómo hemos tenido madurez a lo largo del tiempo en Cristo y tú me decías, es que lo que estoy empezando a vivir algo que a lo mejor usted ya vivió, y yo le decía que sí, yo te decía, es que tú estás en ese proceso, yo ya lo pasé, pero como yo ya lo pasé, yo te puedo decir que de ahí sales y vas a madurar y vas a mejorar. Amén, y mira, a mí en mi caso, en mi proceso fue, lo tomé de tal y tal manera, y platicamos un testimonio que yo lo quiero tomar, así que lo quiero tomar como en ese cambio y en ese proceso. Amén. Que nuestra vida, cuando uno empieza a caminar en Cristo, en nuestro caminar en Cristo, en esas temporadas, uno tiene mucho miedo de que no hay una respuesta en una oración. Cuando tú oras, tú tienes esa inseguridad de que Dios te va a responder, de que a lo mejor no estás sabiendo cómo orar correctamente. Ya hay un temor en tu vida en el que tú te vas haciendo la identidad en Cristo, a tener la seguridad de que Dios te va a responder. Entonces estás en esa primavera. Sabes que las temporadas las identificamos, pero cada quien se identifica en esas temporadas de manera diferente. Tú te decías ahorita algo. En mi caso yo decía, bueno, estoy en la primavera, estoy empezando esta temporada a caminar con Cristo, a conocer de Dios, a conocer la palabra, a que la palabra es la que te va edificando. Y entonces vivías unos procesos en los que el diablo, el Señor lo reprenda, te quitaba el sueño. Así es. Te quitaba el sueño, venía, ahora sí que, y estábamos después también, empiezas esa primavera, pero luego ahorita dices el otoño. Bueno, llega el otoño, empiezas a caminar, primavera, verano, estás apasionado por Dios, estás entregando tu vida a Cristo, estás feliz, estás contento, pero llega el otoño. ¿Qué es? El otoño es que el diablo viene y te dice, ya te sientes un poco más seguro, déjame te doy con todo, déjame te pego duro, déjame veo si te puedo, cuántas hojas te puedo tumbar, dice la palabra que el Señor conoce de los árboles las hojitas que caen, de nuestra cabeza no cae un cabello sin que Él se dé cuenta, pero dice el diablo, déjame te desestabilizo lo que tú estás empezando, te voy a desestabilizar esa temporada, y sabes que viene el enemigo y te quita el sueño con algo tan insignificante como de que, ¿sabes qué? No me acordé hoy de pagar la luz y me la van a cortar, no por falta de economía ni nada, simple y sencillamente porque se te fue la onda, y ¿qué pasa? Ya no lo pudiste hacer porque ya es noche, porque está todo cerrado, y estás dormido, y ahora sí te va a ir el sueño porque vas a decir, me van a cortar la luz y luego me van a la reconexión. Entonces viene el enemigo y te quita el sueño pequeños detalles. Vienen las situaciones y te quita el sueño. Se te poncha una llanta, ya vas a gastar. O sea, vienen situaciones en las que el diablo viene y te ataca. Esa era mi otoño así. Y sabes que hace un par de semanas atrás
ahora sí que en los cambios hormonales, ¿verdad? Se me va mucho la onda en muchas cosas, pero no he sido muy distraída, siempre no soy distraída. Entonces, por una situación, se me extravió mi cartera, se me extravía la cartera y traía tarjetas y traía dinero, traía tarjetas y más tarjetas y más tarjetas y pues mi licencia, mis credenciales y bueno, pues ahora sí que yo estaba en otra ciudad, me encontraba yo en otra ciudad y yo pues ya tenía que venirme para acá, para Saltillo. Y yo dije, ni modo, se buscó un rato la cartera, no se encontró, se vieron todas las posibilidades, buscamos varias personas, ¿sabes qué? La cartera no está, pues ni modo. Hace días anteriores a ese día había yo orado en un lugar donde yo me paré cerquita y allá brujería y por andar un pequeño que yo no quise que pisara por ahí. Así que me puse a orar y yo no reprendí el espíritu de venganza que se levantó, que se quiso levantar. Y entonces, pues que pensando que estaba yo de vacaciones, ¿verdad? Pues no le di prioridad a eso, no tomé en cuenta, sino que yo derramé aceite, hice una oración en fe, una oración de fe, como te decía. Antes puede decir uno, me pusieron una gallina negra ahí en la puerta, es brujería, va a pasar todo lo malo. Yo, mira, ahorita me pone una gallina negra, yo la meto y hago caldo. Entonces, viene uno y te da Dios, va dando identidad y te va dando seguridad en las temporadas. Entonces, yo tenía una paz y me dicen mis hijas, ¿te sientes bien? Yo venía manejando en el camino y yo venía bien y me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás en shock? ¿Qué tienes? Le digo, no tengo, ¿sabes qué? No tengo nada. Todas las cosas que se perdieron se recuperan y a mí el diablo no me va a quitar la paz. Llegué a mi casita, me dormí, tarjetas canceladas, me dormí. Al par de días el Señor me hablaba y dio una palabra que también, ¿sabes qué? Me dice el Señor en la palabra, eche tu pan sobre las aguas, porque el tercer día lo hallara así. Yo dije, ya estaba, era bien noche, ya yo tenía sueño y como que no conecté bien con el Espíritu. Dije, Señor, pues tú sabes lo que estás hablándome, Señor, despiértame más de madrugadita porque ahorita ya no sé ni qué onda. Y me explicas, Espíritu Santo, porque no te entiendo. Pues, ¿sabes qué pasa? Me hablan a los 3 días, Judith, y me dicen, ¿sabes qué? Tu cartera la encontramos. Y bueno, pues allá voy por la cartera y recuperé tarjeta, licencia, unas que no estaban canceladas todavía, nomás estaban estaban congeladas y no las había tenido la oportunidad de ir a reponerlas. Entonces, no me quitaba el diablo la paz, es mi otoño. Entonces, cuando a veces viene eso, mi proceso es diferente, ya gracias a Dios, porque te aseguro que si yo hubiera estado en esa primavera, hubiera llorado, incluso hasta le reíamos, decías ahorita, no te enojes con Dios, le reclamamos a Dios, es que ¿por qué tú lo permites? Es que ¿por qué, Señor, si yo estoy bien delante de ti? Luego empezamos con los argumentos que nos queremos, que nos convienen y decimos, es que yo estoy bien, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Pero sabes que yo la agarro, ya aprendí yo que, o sea, esto está sucediendo por algo. Entonces, yo aprendí en el proceso de mis temporadas a tomar los escenarios que Dios me ponía y a sacar lo mejor. ¿Por qué? Porque tú ya no le puedes dar solución a algo más que con una oración, más que poniéndote en las manos de Dios. O sea, en tu humanidad no vas a poder hacer las cosas. Amén. Y yo, mira, me recuperé otra vez todo, ya no tuve que reponer nada. Y entonces Dios respaldó mi paz, la paz que yo tenía. Yo dije, a mí no me va a quitar la paz y luego no me va a quitar el sueño. Y ahora sí que yo tomé la palabra y entonces entré en ese proceso de otoño, de la transición, de la madurez. Amén. De que ya el diablo no me va a quitar a mí las hojas, que Dios no está permitiendo que en ese proceso se me caiga para poder seguir siendo procesado. Entonces, solté que a mí el diablo no me va a quitar la paz, ajusté el ritmo de mi vida, en Cristo. ¿Y por qué? Entonces yo entendí que cuando uno entiende eso, yo coseché sabiduría. Amén. Porque te digo, mis hijas me decían, ¿estás en paz? Yo estoy muy en paz, a mí no me va a quitar el diablo el sueño, yo voy a estar bien. Y yo no voy a tampoco decir, es que se me cayó aquí, se me cayó allá, porque créeme lo que no supe dónde la dejé así, tal cual. No fue por un descuido, pero a la vez fue un accidente. Entonces lo vi así, lo tomé así. ¿Por qué? Porque uno cosecha sabiduría cuando tú vas llevándote los procesos de los cambios. Y entonces cuando llevas ese proceso, el proceso que ya después viene es un proceso invernal, como los osos. Amén. Vamos a entrar a invernar como los osos. Viene un proceso invernal donde aparentemente hay una inactividad o frío, a veces puede venir un dolor, pero sabes que cuando siente uno que estás pasando un invierno, que se siente lo frío, que se siente que el invierno te hiela el hueso y que sientes que el frío te oprime, porque así es el enemigo, te quiere oprimir, te quiere saturar, te quiere, no sé si te pasa a ti que uno siente así como que sientes como que te quiere entrar
como triste, como hay gente, yo he escuchado que gente dice, es que yo me siento triste con los climas, y a mí por ejemplo me encanta la lluvia, yo soy feliz y fascinada con la lluvia, y hay gente que dice, es que estos días me deprimen, el día está nublado y yo me siento triste, y qué raro, ¿verdad? Que la gente se sienta así, pero son etapas de las personas, en los cambios en las personas, pero ¿sabes qué? En el invierno Dios nos enseña a echar raíces profundas, porque aparentemente está uno haciendo nada, no estás haciendo nada, o se siente uno que estás inactivo en eso. Bueno, ya pasé primavera, verano, otoño, bueno, del invierno que sigue, que me espera, qué voy a hacer, como que ya siento que no estoy haciendo muchas cosas para Dios, dejé de hacer cosas para Dios, pero Dios te está dando las raíces y te está poniendo profundidad en los 3 procesos que viviste antes, en la primavera, el conocer a Cristo, el avanzar, el vivir un proceso. A lo mejor estás viviendo un proceso de un negocio que iniciaste y tienes que resistir, tienes que ver que la mano de Dios está sobre ti, que tal vez vengan las situaciones en que siente uno que no procede, no progresa el negocio, pero tiene que darse a conocer, tienes que recomendar, tienes que hacer que se difundan las cosas, así como nosotros aquí en esta plataforma te pedimos que difundas, que nos ayudes y que difundas la palabra, que llegue a más personas, que las mujeres que nos están escuchando y se sientan identificadas sepan que estamos muchas mujeres también a la par con ellas y que podemos ayudarles y que podemos, como yo le decía a Judith, que ya lo que ella vivió ahorita, yo ya lo pasé y tú puedes. Entonces yo le echaba porras ahorita, tú puedes, amén, porque amén, lo vas a vivir y vas a progresar y eso te va a traer bendición, porque ella está aprendiendo a que lo que está viniendo sobre su vida, estás empezando a vivir esos procesos de decir, ¿sabes qué? Yo confío en Dios. Ahorita ella me dijo algo y no le aplaudí, pero yo la escuchaba nada más, me dijo, es que o confío en Dios o me hundo, pero yo confío en Dios. Le dije, exactamente. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Claro que Dios no te va a dejar hundir. ¿Por qué? Porque si tú crees que tu barco se hunde, Dios se lo va a hacer un submarino. Entonces Dios no te va a dejar y Dios no te permite que te hundas. Cuando Dios permite que nosotros toquemos fondo en un proceso, es porque es necesario que tú toques el fondo para que tú veas lo que está en el fondo, que en el fondo no hay nada que te convenga, que en el fondo no hay nada que te haga producir, que en el fondo de las situaciones no hay nada y lo único que te queda es impulsarte y es avanzar. Entonces, estamos en la temporada de bendición. Así es, así como lo dice usted, tal vez yo en este tiempo como testimonio, mis hermanos, a cada uno de los que nos está viendo, les platico brevemente, ¿verdad? Yo me sentía hace un par de semanas también como la vez pasada, ¿verdad? Que estuve aquí, que fue un gusto estar aquí con ustedes y que les testificaba que pues había tenido mi esposo un accidente, ¿verdad? Del cual pues se llevaba un proceso, ¿verdad? Entonces, llegó el momento en que le dije, no nos queda otra solución más que confiar en Dios, que sea Él tomando el control. Amén. Créame que en ese momento yo me sentí en esa temporada de tiempo de preocupación, un tiempo intenso, ¿verdad? Yo creo que en la transición de la madurez en el otoño yo me sentía porque decía, o estoy realmente firme sobre la roca que es Cristo Jesús, o viene el viento y nos lleva y nos tumba. Entonces llegó un momento en que le dije yo a mi marido, ¿sabes qué? Déjalo todo en manos de Dios, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y así fue, mis hermanos. En el proceso hubo, como decía la profeta, en veces vienes y dices tú, es que este día no me siento segura, no me siento bien, en la tristeza, la inseguridad. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que en el momento en que nosotros decidimos dejar las cosas a Dios, vino el invierno y Dios nos enseña a echar raíces profundas. O sea, yo dije, no, mi raíz está plantada en Cristo Jesús y yo sé que de ahí voy a florecer y que todo este proceso va a pasar. El enemigo sí quiso venir a meter muchas situaciones difíciles en las cuales llegó un momento en que yo me quebranté tanto porque vino en mí, ¿cómo les explicaré? Un temor, pero luego llegó en mí también esa paz que dije, Señor, o sea, no tengo por qué temer, todo lo que tengo es tuyo, Señor, todo lo que tengo tú me lo has dado, no va a pasar nada, me decía la pastora, no va a pasar nada de lo cual Dios no quiera que pase, así que tú sigue firme, confiando en que Dios va a hacer las cosas, y pues así fue, mis hermanos, para honra y gloria de Dios, ya recuperamos nuevamente nuestro carro y todo lo que venga, yo sé que Dios nos va a dar la provisión. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó que estamos echando raíces profundas. ¿Y cuál es esa raíz? Pues nuestra mejor temporada es
comenzar, porque Dios transforma cada etapa para que nosotros reflejemos a Cristo, para que la gente vea realmente, porque créame que en ese momento de que tú estás pasando el proceso, te dicen, pero ¿por qué pasas así? O sea, no entiendo, tú que le sirves a Dios, tú que vas a la iglesia, ¿por qué pasa ese proceso en tu vida? Y más que consuelo, siente uno que seguramente es el enemigo, y en la ignorancia de la gente que te hace, y que viene ese dardo del enemigo de decir, oye, sí es cierto, y si yo le sirvo a Dios, estoy bien delante de Dios, pero yo creo que antes de como te decía, de reclamarle a Dios, decir, Señor, me pongo a cuenta sobre, déjame ver dónde está lo que está fallando. Ajá, yo aprendí también amén, exactamente. aprender eso y decir, Señor, me duele lo que está pasando, yo también he vivido cosas muy dolorosas, he tenido pérdidas muy fuertes en mi vida, materiales también, y yo lo que hacía es que yo a llorar, se ha dicho ahora sí, inclinarme, a cerrar mi habitación y llorar y decir, Señor, no me permitas que mi corazón se desvíe para yo hacer un reclamo, porque yo no sé lo que viene después. Amén. Y a raíz, por ejemplo, en mi caso de una pérdida económica fuerte, hubo un cambio en mi vida, proceso, y ese cambio fue un proceso primero fue un golpe bien doloroso, y a partir de ahí fue un parteaguas, o sea, venía una bendición, pero amén, imagínate, yo le reclamo a Dios, es que tú, ¿por qué? Yo quería haber solucionado la situación, pero Dios sabía lo que venía después, pero en ese momento era algo tan doloroso en mi vida que a mí ahora sí que se sientes que se te cierran todas las puertas, que nadie te escucha, que te sientes solo, pero en esos momentos es donde Dios realmente te quiere solo, porque serán tú y Dios, porque solamente serán tú y Dios, y ahí es donde Dios me impulsó. Entonces ahorita me acuerdo, digo, gloria a Dios, o sea, Señor, wow, qué bendición. Pero en ese momento yo también agradezco esa sabiduría que Dios me dio, Judith, porque yo no reclamé nada. Yo estaba, claro que lloré fue una pérdida material un poquito pesadita, fuerte. Perdón, pero yo lloraba y decía, Señor, no me permitas abrir la boca, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame a que mi boca sea guardada, mi corazón esté en el lugar correcto, y Dios me impactó, y a partir de ahí han pasado aproximadamente 5 o 6 años de eso, y Dios empecé a vivir nuevas temporadas, de que se fue la escasez, porque yo sé, mi hermana, que me estás escuchando, si tú estás pasando por una situación económica difícil, yo sé lo que es no tener nada en el refri, yo lo tuve que desconectar muchas veces, porque no había que ponerle el refri, ni siquiera había una cebolla vieja en el refri, no tenía una tortilla vieja, abría la alacena y no había nomás ni telaraña, y eran procesos en los que yo vivía, y como dices tú, decían, ¿por qué si tú hablas muy bonito de Dios? ¿Y por qué Dios no te da a ti algo? Y venía el golpe y entraba la contradicción y dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Si estoy yendo a donde me mandan, si estoy yendo a donde me indican, si hago lo que Dios me dice, y entre más así yo lo que Dios me decía, Judith, más escasez veía, más preocupación en mi casa, más problemas, más faltaba el sustento, pero yo, como ahorita, como te decía, yo me agarré como ese día que se perdió la cartera, dije, mi Dios no me va a quitar la paz, cuando yo aprendí que tenía todo un propósito. Amén. Y el propósito de Dios era que en el desierto era fiel. Así es, amén, amén, así como dice usted, cuando a mí me decían, es que ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué esto? Yo le dije, ¿por qué? Porque Dios siempre hace los propósitos para enseñarnos algo, porque algo grande viene, amén, amén. Y más que nada para un testimonio, para que su nombre sea glorificado. Y si yo soy esa fuente para que un testimonio grande acontezca a través de este proceso, yo le creo. Ahí es, profeta, donde reflejamos, ¿verdad? Reflejamos reflejamos a Cristo, reflejamos la firmeza, la seguridad, como dice su palabra, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo le decía a esa persona, es que yo estoy pasando este proceso, ¿por qué? Porque Dios quiere que yo aprenda algo de ello, que mi marido aprenda algo de este proceso. Y esto nos va a llevar a una bendición grande. ¿Por qué? Porque Dios así es, Dios así trabaja. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Como lo dice usted, en las temporadas del desierto es el propósito de Dios que nos lleva a sentirnos seguras, a sentirnos plenas, ¿verdad? Por ejemplo, Dios llevó a Moisés al desierto para enseñarle la humildad, la dependencia y la comunión, silenciando voces. ¿Cuáles voces, mis hermanos? Las voces que te decían a ti, ándale, las que me decían a mí. Las voces que le hablaban a usted, las voces que me hablaban a mí. Pero también hay voces que nosotros están habitando en nosotros, ¿sabes eso? Y hay que tener discernimiento, ¿verdad? Como dice, no te enojes, discierne, no reclames, discierne, ¿verdad? Y eso es lo que tal vez nosotros pasamos, ¿verdad? En esa situación donde escuchas una voz de negatividad, pero
atento, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a saber discernir de dónde viene. Así es. De dónde viene y cuál es la que tenemos que escuchar. La voz del diablo, la de las emociones inestables y la de los hombres para escuchar la voz de Dios. Esas son las voces, las tres voces, que Dios, que en medio del desierto sirven para callar. La del diablo, la de las emociones y las inestables. Y sabes, pero todas duelen y todas golpean. Exacto. ¿Por qué? Porque la de la emoción te dice, tú mejor vete. Lo primero que te va a decir tú caminando en Cristo, que eso es como que es el spot del enemigo que te dice, estabas mejor cuando no eras cristiano. Estabas mejor cuando no conocías a Cristo, estabas mejor cuando andabas allá en el mundo, estabas mejor cuando vivías allá. Entonces viene el enemigo y te hace eso. O tú eres cristiana y te pasa Y eso. te Yo viene soy eso, de acá. ajá. No, pues si eso Sí. voy a pasar, mejor no. Pero no entienden, Viene esa no voz. saben Esa es la discernir voz porque de es la del- voz. y la del enemigo, pues, ¿qué te dice? Cristiano, pues, ¿de dónde? Pues mira cómo estás, mira cómo vienes, mira las situaciones que no tienes que comer. Y lo peor es que, ¿sabes qué? A veces abres tú el refri y tu sacerdote te dice no tienes que comer y tú ves que realmente no hay que comer, pero sabes que aún así esa es la voz del enemigo. Amén, amén. Y tienes que aprender y tienes que entender que la mano de Dios te respalda. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa de protección. Así a es, nuestra vida amén. siempre. Y nos bendice con la protección. Amén, amén. La promesa de Dios, aunque cruces por aguas, no te ahogarás. Amén. Por el fuego no te vas a quemar, mis hermanos. Dios promete que no nos ahogaremos ni nos quemaremos. Así es, abrazando el cambio con fe. ¿Cómo es abrazar el cambio con fe? Dios nos cambia, aunque las estaciones cambien, la naturaleza de Dios permanece Amén. siempre intacta. Soltar para recibir, mis hermanos, como yo le decía a mi esposo, o sea, suéltalo. Si Él te lo dio, él te lo va a regresar, ¿verdad? Porque llegó un momento en que tuvimos que entregar el carro y ahí apliqué, o sea, aplicamos Aplicaste la de Job. Sí, Jehová dio, o sea, Jehová quitó. Que el nombre de o sea, Jehová bendito. que sea Dios tomando el control, si Él te lo dio. Y créanme, mis hermanos, que eso trajo para mí una paz y una seguridad, porque yo sabía que Dios iba a respaldar todo el proceso por el cual estábamos pasando. Así es, suelta para recibir. Para entrar en la tierra prometida, a veces hay que dejar el desierto, lo cual requiere cambiar nuestra forma de vivir y confiar. Así es, Dios no te mete al desierto para hacerte morir. Exacto. A nadie nos mete Dios al desierto, o no permite Dios que pasemos al desierto para destruirnos. Lo que hace Dios es que en el desierto Dios nos hace indestructibles, ¿sabes por qué? Porque el desierto te lleva por procesos, y aunque a veces sales de un desierto y el siguiente que viene es más pesado que el anterior, pero Amén. Dios te va procesando en medio de esos desiertos y te va haciendo madurar como en esas temporadas, como esos árboles, como las palmeras, como cada cosa que nos enseña su palabra, que vamos a estar fuertes en Él, pero sabes que la promesa de Jesús es que va a estar con nosotros siempre, y Dios está Amén, con gloria a nosotros Dios. en medio del desierto, porque si en nuestro desierto no está Dios, nos vamos a quedar ahí renegando, nos vamos a quedar ahí en ese proceso, y mucha gente no entiende ese proceso. Y ¿sabes qué pasa? Que Dios te quiere sacar del proceso, pero uno empieza a caminar en círculos en el desierto. Amén. ¿Por qué? Si tú vas al desierto y tú no llevas una brújula, te aseguro que te vas a perder, porque lo único que ves es arena y más arena. Entonces, pero cuando tú llevas a Jesucristo, a Dios como una brújula y al Espíritu Santo como tu guía, Dios te va a llevar en medio de ese desierto y te va a hacer pasar por esas situaciones, y aunque pases por las aguas, no te anegarás, y por el fuego no nos quemaremos, así es. así Entonces, es. ¿por qué? Porque la llama de Dios es la que va contigo, porque las aguas de Él son las aguas que deben de fluir Amén. correctamente, no las aguas del enemigo, no el fuego del enemigo. Entonces, tenemos que soltar para recibir, porque Así es. Dios no nos mete al desierto. Por eso te digo, que suelta uno. A veces yo te digo, en mi caso, una pérdida económica que pasó, y que fue un robo. Entonces, a partir de ahí vino un cambio. Entonces, solté Amén, eso, gloria le a dije, Dios. bueno, Señor, así que yo también dije, Jehová dio, Jehová quitó, y entonces Dios hizo un cambio. Tuve que entrar a la tierra prometida, pero me dolió. ¿Por qué? Porque yo estaba como que eso era, de alguna manera, un sustento que había en mi vida económicamente. Entonces hay ese robo, y fue como de, no voy a renegar, no quiero renegar, porque vino ese temor a mi vida. El temor de Jehová estaba conmigo, y a mí me ayudó que el temor de Jehová estaba sobre mi vida y en mi corazón. Entonces lo solté, dije, Señor,
ahora sí que tú diste, tú proveíste, y si tú de alguna manera tienes un conocer, ¿por qué? Porque Dios te percibe cuando algo malo va a suceder, porque Amén. Dios te avisa cuando algo va a pasar. Y yo decía, se me perdió a mí algo, ¿qué pasó? No escuché bien la voz de Dios, Dios me dijo, Dios no me dijo. Amén, amén. Pero sabes que yo entendí que tenía que dejar ese, era un desierto, porque el desierto a veces, mi hermano, es vivir en la misma situación, y tú puedes decir, estoy cómoda, pero Dios quiere algo más grande para ti. Amén, Dios amén. quiere algo mejor para ti. Nos conformamos con nada más convivir si tienes un negocio, en mi caso era un negocio, entonces tienes este negocio y de aquí me sustento, y dice uno, mal que bien, pero ahí la llevo. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que tú le pidas y exageres. ¿Por qué? Porque hay presupuesto en el cielo para ti, y uno tiene que aprender que el presupuesto de Dios para tu vida y para tus bendiciones no tiene un límite. Entonces tenemos que entender que dejar el desierto es ya no vivir de la misma manera. Amén. Cambiar la mentalidad, Así es. vivir las etapas de los procesos que estamos en nuestra vida, y que vivir en el desierto. Mira, yo fui al doctor porque pues tenemos que ir al doctor si te sientes mal, y uno está sano en Cristo, pero hablándote en cuanto a mujer, vivimos procesos en los que tiene uno que decir, bueno, ¿sabes qué? Me pasó esto por aquí, cosas que tiene uno que checarte, porque bueno, pues Dios ha permitido que estén los médicos también por algo. Entonces yo fui al doctor y me dijo, tienes un cuadro depresivo de esto y esto y esto y esto por tales situaciones que yo me andaba sintiendo mal. Y dije, no, simple y sencillamente que yo, porque me dice, son de tu edad, entre tu edad y tal edad, es normal entre todas las mujeres de la tierra. Me dijo, todas las mujeres del mundo viven lo mismo. Y yo dije, no, yo vengo y ya me diagnosticó, pero ya me dijo, ¿sabes qué? Es un tratamiento, vamos a hacer esto y esto. Pero yo no acepté el diagnóstico. Yo dije, no, yo no acepto que yo tengo depresión, porque esto no viene de parte de Dios. Ahí es donde tú no vas a escuchar la voz del enemigo. Pero sí, ¿sabes qué? Entendí que hay muchas mujeres también en Cristo que se sienten así, que a veces se sienten cansadas, sin haber hecho mucha actividad, que se sienten fastidiadas, que de repente anda uno con ganas de llorar porque pasa el arbolito, porque se pasa el aire, porque ves algo hermoso y luego andas como molesta. Y todo es una etapa en nuestra vida, y también es una etapa que tenemos que saber cómo pasarla, porque si tú vas y al primero que te va a decir que tienes algo, bueno, pues es el gine que te va a decir, ¿sabes qué? Tienes depresión. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico que está en todas las mujeres del mundo, en todas las mujeres de la tierra, de tal etapa, y te van diciendo también, estás en tal etapa, y esta etapa sales de esa y entras a la otra, y al final llegas a una etapa que viene siendo, por así que como decía ahorita, la vejez, pero natural. Entonces esas etapas nos van llevando, pero cuando tú conoces el caminar en Cristo, amén, si tú te sientes mal, uno se activa y uno va en contra de esa voz que te dice que es normal lo que tú estás viviendo a la edad que tú estás viviendo, que es normal el cansancio. Dice, no, esto no es normal porque mi vida es una vida activa, porque yo camino, amén, porque yo oro, porque yo me enfoco en Dios. Entonces ya te dicen que lo que estás viviendo es normal, pero sabes que no es normal que uno se sienta así, porque después eso también te va afectando en tu vida cotidiana, y te va haciendo también repercutiendo en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay un cambio físico en tu vida, porque hay un cambio emocional en tu vida, y como decíamos ahorita, las etapas primavera, verano, otoño, invierno, también como mujeres las vivimos. Amén. Y a veces uno dice, ¿sabes que yo, por ejemplo, empezaba a sentirme, dije yo, ¿por qué? Porque de repente siento como que me quiero sentir triste, y yo decía, esto no es de Dios, o mis pensamientos eran así como que andaba yo por otro lugar que no era así como de, si me quedo en mi casa a descansar y no voy a tal parte donde me están diciendo que tengo que ir, y yo decía, no, esta no soy yo. Entonces, si somos mujeres de reino, mujeres de Dios, y estás pasando esa situación, uno puede sentir que es un ataque del enemigo, pero tienes que saber de dónde viene. Amén, es un cambio propio de tu cuerpo, pero ¿sabes qué? Ahora sí que Dios puede tratar con eso. Hay un diagnóstico, hay tratamientos naturales que te pueden fortalecer, que te pueden ayudar, pero no venga el enemigo. Yo decía, ¿cuántas mujeres estarán viviendo lo que yo sentía? Y empecé a platicar con algunas hermanas, oye, ¿y tú te sientes así? Sí, me sentía así. Fíjate que mi hermana también, y mujeres del reino, mujeres de Dios, mujeres que también están en iglesias que sirven a Dios, y me decían, yo tenía miedo porque yo pensaba que era el ataque del enemigo, que me traía el enemigo ahí, me quería traer ahí de la greña. Pero sabes que cuando uno discierne, como dices tú, cuando tú aprendes a discernir de dónde viene, te das cuenta que sí te puedes sentir así, pero lo que no es normal en tu vida es que tú le des chance al diablo que diga, es que tienes depresión por la edad y porque estás entrando en tal etapa. No, Señor, yo cancelo eso. Amén. Y te van a dar un tratamiento natural, en mi caso natural, entonces no pasa nada, pero yo voy a seguir con mis actividades porque no le voy a hacer caso al diablo que te digan, sí, tómate tus siestas, duérmete todos los días, y porque estás cansada y el cuerpo te está diciendo que estás en esa etapa. No, Señor, yo no me voy a dormir, yo voy a tener mis días
normales. ¿Por qué? Así Porque es. las actividades estaban haciendo. Entonces, yo sigo con mi vida, quiero seguir con mi vida normal en Amén, ese sentido, amén. que las etapas en las que yo viva y los procesos que viva sean nada más en los procesos en Dios y no lo natural, porque viene el diablo y te dice que es normal que te sientas así, y uno dice, sí es cierto, porque hablé contigo y también te sentías así, y hablé con la otra, no, sí es cierto, entonces es normal que esté deprimida. No debería ser normal. ¿Por qué? Porque uno en Cristo, Dios te va dando las salidas y te va dando la esperanza para que el proceso de la temporada Así actual es. tenga un destino correcto en Dios y que tú puedas caminar en bendición y que Amén, como amén. mujer digas, es que me siento así o no tengo ganas de darme una arregladita, no tengo ganas, pero ¿por qué la etapa? Entonces, de ahí también te va el enemigo a desanimando, porque luego ya no quiere uno, ya quieres andar con la greña toda desaliñada, ya quieres andar en paz, en chanclas, ya no traes la mina, porque dices tú, es que sí es cierto, sí es la etapa. No le hagas caso al enemigo. Tú tienes una etapa de bendición, eres una Amén. mujer bendecida, eres una mujer que va a ser próspera en la palabra. Entonces, son las etapas que uno no debe hacerle caso al enemigo que vamos a pasar, Así sino que es. caminar en las etapas de la bendición, como Dios nos enseña a hacerlo. ¿Y qué tenemos que poner por obra, profeta? La esperanza en el proceso. La esperanza en el proceso, la temporada actual no es un destino final, es solo un paso a la bendición. Así como dice usted, ¿verdad? Te sientes así debilitada. ¿Tú me te sientes así? No, yo me siento bien tranquila ya, la verdad, Bien. después de todo este proceso que nosotros pasamos como matrimonio, como familia. Yo le doy la honra y la gloria a Dios porque en otro tiempo yo creo que hubiera tomado otras decisiones o hubiera escuchado las voces incorrectas, pero para honra y gloria de Dios tuve paz, tuve tranquilidad. Amén. Sí vino un quebranto a mi vida, pero yo sé que era porque yo sabía que Dios iba delante de mí. Amén. Como poderoso gigante. Yo escuchaba así una voz que decía, no temas ni desmayes. Y dije, Señor, eres tú. Amén. Así que yo sí, dejé de llorar, y seguí fiel, o sea, seguí avanzando. Dije, Señor, es tu tiempo, fue el proceso que tú me permitiste pasar, fue la temporada que tú nos permitiste que pasáramos, así que de hoy en adelante todo tiene que fluir para bien. Y aplicación profética. ¿Cómo vivir este cambio? Reflexionar y cambiar. Reflexiona el paso y toma lo bueno, y olvida lo malo e inservible, y haz planes para tu futuro confiando en Dios, guiado en el proceso. Amén, déjate guiar por el proceso de Dios. Amén, y deja que Dios sea el que haga las mejores temporadas para tu vida. A veces nos ponemos reflexivas como mujeres, y si tú estás pasando por algo que como te digo, te identificaste por algo, es una etapa que estás viviendo en tu vida en la que Dios quiere estar en medio de eso que tú puedes sentir como un desierto, el bochorno, el calor, las situaciones, los cambios de ánimo, pero es una etapa en la que Dios quiere estar contigo, quiere estar a tu lado, y que como mujer te digan que es normal. Tal vez puede ser que dentro de lo normal de las mujeres la hormona esté en ese tiempo y en esa etapa, porque la hormona es una etapa que pasa en nuestra vida, pero sabes que también ahí está Dios, también Dios está ahí Amén. contigo, y también Dios está respaldándote, y Dios está contigo. Y entonces, mujer, despierta, pon manos a la obra. Si te sientes cansada, mira, ahora sí que la oración te fortalece, créemelo. Yo lo viví esos días, fueron semanas pesaditas de cansancio, que me decían, la veo muy cansada, la veo muy triste, la veo yo sentía que estaba bien, pero entonces yo me puse a reflexionar y a entender que tengo que tener el carácter de Cristo en mi vida, y que dije, Señor, tú tienes un entorno correcto para nosotros, tienes un entorno perfecto. Entonces, en el medio de todo, yo adoraba, en medio de todo, clamaba, en medio de todas las situaciones que uno vive, uno adora, uno clama. Entonces, mujer, en esta temporada declara para ti que es una temporada de avance, que es una temporada que está por comenzar, y cada temporada tiene un inicio de bendición. Y que tú seas una mujer que se siga congregando, que siga viviendo en Cristo, que no permitas que las voces vengan y te ataquen y te digan que tú sirves a Dios y por qué estás pasando por esa situación, sino que tú tomes eso como una plataforma para que tú puedas impulsarte a ver la mano de Dios más fuerte sobre tu vida. Entonces, que Dios quite todas las cargas de tu vida, sabiendo que Él escucha, como decía Judith, una mujer quebrantada siempre va a Dios a escucharla. Entonces, te damos gracias en esta hora por haber estado con nosotras en este tiempo, en este programa. Esperemos que sea de bendición, y te invito a que nos ayudes a seguir compartiendo y difundiendo la palabra, que son temas bien sencillos que queremos compartir
compartirte, que son temas que sabemos que puedes escuchar mientras estás ahí en Amén. casa limpiando algo. Y si te sentís identificada, mándanos un mensaje, coméntanos ahí en la plataforma para saber que también estás necesitando que te ayudemos y te apoyemos en una oración. Así que te damos las gracias. Mi nombre es Abby Marroquín. Así es. Y el tuyo. Ay, sí. Así es, amén, amén. Sí, nos despedimos declarando que tu mejor temporada está por comenzar. Amén. Bendiciones, me despido. Mi nombre es Judith Navarro. Que tengan un excelente día. Hasta luego. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.